la pensión media de jubilación en la actualidad ronda los 1.100 euros. La pensión media del sistema, en donde se comprenden también las pensiones de jubilación, de incapacidad permanente, viudedad, orfandad, etcétera, se sitúa en 960 euros al mes. Es decir, que los pensionistas, la mayoría de pensionistas de media son 1.000euristas. Y la pensión máxima en España es de 2.600 euros brutos, que una vez descontado el pago del IRPF y el pago de impuestos se queda en 2.100 euros. Es decir, la horquilla, pensión media, aproximadamente 1.000 euros, 1.000euristas, y como máximo 2.000. Pero es que además se está produciendo una especie de revolución o de recorte invisible que está relacionado con las pensiones máximas. Cada vez es menos cierto que los jubilados reciben su pensión en función de lo que pagan. Es decir, la Seguridad Social nos la han vendido así: usted cotiza más, usted cobrará más. Pues bien, eso es un engaño, porque cada vez es menos cierto. Cada vez pagamos más, pero en el futuro no vamos a recibir más. Y los que más están sufriendo el recorte de las pensiones son precisamente los que cobran pensiones máximas. Y les pongo dos datos encima de la mesa. En el año 1984, la pensión mínima en España era de unos 2.100 euros al año. En aquel momento, claro, 2.100 euros de entonces. En aquel momento eran unas 350.000 pesetas al año. Mientras que la pensión máxima alcanzaba casi los 19.000 euros al año. Es decir, había una diferencia entre mínima y máxima de 7 veces. Los que cobraban la máxima cobraban 7 veces más que los que cobraban la mínima. ¿Saben a cuánto asciende esa diferencia en el año 2010? A 4 veces. Y en la actualidad, a casi 3 veces. Es decir, si se fijan, la diferencia entre mínimas y máximas se va estrechando. ¿Por qué? Porque los políticos suben la pensión mínima, porque es la más numerosa, con el fin de ganar votos, de cautivar al votante, pero la máxima la deja congelada, de tal forma que al final se va produciendo un estrechamiento. Esta convergencia es paulatina, y a lo que nos condena es que para ganarse el derecho a cobrar el máximo permitido por ley hay que cotizar más cantidad, tenemos que pagar mucho más durante más años. Hoy en día, para que se hagan una idea, los que cobran la pensión máxima reciben el 80% de las cantidades aportadas vía cotizaciones, mientras que los que cobran la mínima reciben mucho más de lo aportado. Fíjense, es decir, no es un sistema contributivo. A nosotros nos han vendido el cuento de que esto era un sistema contributivo. Tanto pagas, tanto recibes. ¿Dónde está? No es así. Las pensiones mínimas siguen subiendo de forma sustancial, de tal forma que aquellos que han cotizado por la mínima reciben de media, entre el 120 y el 140% de lo que han aportado. Es decir, reciben cuando llegan a la jubilación, a la edad de jubilación, mucho más de lo que han aportado el sistema. Mientras que los que pagan más, los que tienen derecho a cobrar la pensión máxima, siguen pagando el máximo, y ahora cuando destopen las cotizaciones van a pagar muchísimo más, pero sin embargo su pensión está congelada, de tal forma que reciben menos de lo que han aportado, entre el 20 y el 30% menos de lo que han aportado al sistema. ¿Hacia dónde vamos? Ya se lo estoy comentando ahora. Estamos transitando de forma sibilina, de forma invisible, de forma imperceptible, de un sistema contributivo a un sistema asistencial. Pero no lo dicen, lo hacen.